Muy bien. Buenas tardes. Muy bienvenidos sean todos a esta conferencia del día de hoy. Hoy tenemos de nuevo al maestro Héctor Peña Munguía, quien nos va a presentar la masterclass, perdón, que nos va a presentar la conferencia titulada México en el jazz y el jazz en México, el papel de los músicos mexicanos en el origen del sonoro del jazz y su adaptación en territorio nacional durante los primeros años del siglo XX. Presento un poco a Héctor Hugo Peña Munguía. Él nació en la ciudad de Morelia, Michoacán, el 12 de noviembre de 1992. Estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde llevó a cabo la función de delegado ante los encuentros nacionales de estudiantes de historia, representando al Estado en varios congresos del país. En el año 2013 fungió como coordinador general del PRI de Estudios de Michoacán. En el año 2015 realizó un diplomado en creación literaria por parte de la Sociedad de Escritores Mexicanos, en donde pudo consolidar diversos cuentos que fueron presentados. Un par de años después, en el Encuentro Nacional de Escritores, llevado a cabo en la ciudad de Zacatecas, en el año 2018. En el 2015 trabajó como colaborador de notas históricas y culturales en el periódico La Voz de Michoacán, y en el año 2019 se publicó La Ruta del Jazz, itinerario del jazz en Michoacán durante el siglo XX, tomo 1, la cual fue su primera obra histórica publicada como parte del proyecto editorial del Yastival Michoacán. En el año 2020 pasó a formar parte de la Academia Mexicana de Estudios Sociales de la Música, AC, y de la Red de Estudios Sociales de la Música, AC. Actualmente ha culminado sus estudios de maestría en Historia con terminación en Historiografía dentro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde realizó una investigación sobre la influencia de México en la consolidación del jazz en Nueva Orleans, y a la par presta sus servicios como profesor en la Universidad La Salle Morelia. A continuación los dejo en compañía del maestro Héctor Peña. Muchísimas gracias, maestro. Bienvenido seas y muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Roberto. De nueva cuenta por acá, un día después de haber presentado el libro, y bueno, que incluso se enlaza esta investigación, como te había comentado el día de ayer. Es una investigación que surge a raíz de esta historia del jazz en Michoacán. Bien, voy a compartir pantalla para irnos directo a la conferencia. Ok, el título de la conferencia, como ya lo mencionaron, es México en el jazz y jazz en México, el papel de los músicos mexicanos en el origen sonoro del jazz y su adaptación en México durante los primeros años del siglo XX. ¿Por qué el título de esta ponencia? Quizás suena ahí un poquito largo, pero pues creo que con el título entrecomillado pues se da a entender más o menos de qué va este asunto. El día de ayer, que hacía alusión a una banda militar mexicana, de la cual varios historiadores norteamericanos, bueno, los clásicos del jazz de Nueva Orleans, Ted Gioia, Joachim Behren, todos estos cuates que han hablado sobre el jazz, hacían alusión a una banda militar. Decían, hubo una banda mexicana que vino a tocar a la Feria del Algodón y del Azúcar del año de 1884, influenció a los músicos norteamericanos y pum, ¿no? O sea, que México tenía que ver, digamos, con el origen del jazz de Nueva Orleans. Hasta el momento solamente se conocía eso de esta banda militar. Se hablaba de estos músicos, de Lorenzo Tío y Florencio Ramos y nada más, ¿no? Entonces, cuando descubro o encuentro que la banda se forma aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán, pues obviamente me causa más interés, ¿no? Empiezo a indagar y en efecto, pues no había nada escrito de la banda, digamos, sí había ciertos textos, pero nada más como una banda militar, ¿no? No se asociaba en nada al jazz. Entonces, bueno, ahora en esta investigación me he dado la tarea de entretejer esta historia a esta banda, de ver si realmente tuvieron un papel importante en Nueva Orleans y por qué estos historiadores los mencionan, ¿no? Esta es la banda, la banda militar, la banda del 8º regimiento de caballería. Pero antes, pues igual comentarles un poquito sobre esto, ¿no? Cuando escuchamos la palabra jazz, inmediatamente se asocia a esta música de libertad, ¿no? De los africanos, esclavos, etcétera, etcétera. Pero hablando en cuestiones de influencias musicales, se asocia sí a la música africana, pero aquí vamos a verlo como dos vertientes, la música africana de los criollos
y de los americanos. Había, como les llamaban en aquella época, dos tipos de negros, ¿no? Ahorita les hablaré un poquito más al respecto. Pero también se asocia el jazz con una influencia de la música española y de la música francesa. Lo que yo estoy intentando es meter también la vena latina. En el caso específico de México, pero también no nos podemos olvidar de Cuba o incluso de Puerto Rico. Por ahí hay un doctor, el doctor Noel Allende Goitia, que hace un estudio similar a esto, pero con músicos puertorriqueños en las agrupaciones, en las bandas militares de Estados Unidos. ¿Sale? Aquí es donde inicia todo. Yo intento entretejer o meter a México en esta vena musical que forma parte de las influencias musicales del jazz. Sobre todo enfocándonos con esta banda, la banda del Octavo Regimiento de Caballería, dirigida por Encarnación Payén. Como se pueden dar cuenta, es una banda de más de 70 músicos, en algunas ocasiones eran 80, en otras 65, pero bueno, les comentaba que de aquí se hablaba de dos músicos, de Lorenzo Tío y Florencio Ramos. Yo en realidad, después de hacer un estudio de esta banda, pues me doy cuenta que no, que ninguno de estos dos personajes formaba parte de esta banda musical. Sin embargo, por ahí hay uno que cuenta como con las características que tenía Florencio Ramos. Decían que Florencio Ramos había sido importante por la cuestión del saxofón en Nueva Orleans y Tío, los de la familia Tío en el clarinete, pero bueno, incluso ahí, aquí sí ya a Lorenzo Tío lo han sacado como de esta agrupación, que no tiene nada que ver, ya lo han hecho algunos que trabajan en jazz en México, como Antonio Malacara, pero el caso de Florencio Ramos seguía latente. Les digo, yo, tras haber analizado a la banda, pues empiezo a encontrar que no había ningún Florencio Ramos dentro de la agrupación, pero sí alguien que se llamaba quizá, bueno, compartía el apellido y compartía los instrumentos. Esta es la lista de todos los integrantes de la banda del Octavo Regimiento. Eran, bueno, músicos que se encontraban en el anonimato, no se conocían. Afortunadamente pude encontrar esta lista y por ahí pueden apreciar ustedes en color rojo algunos de los nombres que asocian los historiadores del jazz norteamericano con los principios sonoros del jazz en Nueva Orleans. El caso, por ejemplo, de Cecilio Ramos. Quizá yo me puse a pensar, bueno, puede que se llamara Cecilio Florencio, sería mucha coincidencia, pero al menos coincide con el asunto de tocar el clarinete y el saxofón. Yo me lo encuentro a él en muchos periódicos de la época. Decían, no, el solo que se aventó el clarinetista principal, pues fuera impresionante, ¿no? O sea, siempre era destacado. Por ende, podemos decir que se pudiera tratar del mismo Florencio Ramos, ¿no? En el otro, el saxofonista que tenemos ahí, a Leandro Vizcaro, también por ahí algunos historiadores han hablado de un Vizcaro que tiene un apellido pues como tal y que también hacían alusión a la banda del Octavo Regimiento de Caballería, y a Filomeno Núñez, que era un trombón tercero de la banda del Octavo, y de este Núñez era tío de Arsenio Núñez, que formó parte de la Dixieland Jazz Band. Entonces sí vemos cierta asociación de algunos músicos. Yo con esto intento hacer notar que si bien si Tío o Ramos eh, forman parte de la prehistoria del jazz, pues lo que quiero decir es que no nada más fueron ellos dos, ¿no? Fueron muchos músicos los que posiblemente se quedaron a radicar por allá. Y no posiblemente, de hecho ya en mi investigación, ya todo un capítulo hablo de la banda del Octavo, digo que no nada más fue en 1884. La banda iba y venía a México, iba y regresaba. Por ejemplo, aquí, esta es una bella fotografía del director Encarnación Payén, pero aquí no está dirigiendo, o digamos que los músicos que aparecen al lado no son del Octavo Regimiento. Payén, después de ir y venir muchas veces, lo regaña Porfirio Díaz, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Pues ya plácate, quédate aquí. O sea, a sabiendas que era la banda favorita de Porfirio Díaz, este cuate ya no los dejaba ir. Decía, ya necesito que te quedes aquí porque te necesito en mis eventos. La banda se forma aquí en Morelia. Lo que hace Payén dice, bueno, ya voy a dejar la dirección de la banda del Octavo y me voy a crear mi propia banda para yo poder ir libremente a Estados Unidos a dar mis giras, ¿no? Aquí en Morelia arma una banda que se llamó La Mariano Jiménez, también compuesta por puros estudiantes de él, y con esa también se empezó a hacer giras en los Estados Unidos. Esta banda se popularizó tanto durante el último cuarto del siglo XIX, no solamente fue una, dos veces a Estados Unidos,
iban y venían como se tratara ahorita de una banda mexicana que la contrata por ir a dar giras a los Estados Unidos. Y por ejemplo, como un ejemplo para que vean más o menos la relevancia que cobró la banda de Payén, es esta nota del tiempo del 31 de julio de 1898, en donde se hablaba sobre una concha acústica que le habían preparado a la banda del octavo. Eh, esta concha, la nota completa, decía que la habían pintado y que había quedado súper bonita, ¿no? Entonces llega Payén y dice, no, pues no me gusta. Les doy lectura para que vean más o menos a lo que me refiero. Dice, en esta última gira en los Estados Unidos, la banda de música del Capitán Payén ha causado más furor que en todas las otras, sobre todo en Nueva Orleans, ciudad más francesa que yankee y por tanto mejor dotada en sus órganos auditivos, pues cosa es bien sabida que el oído anglosajón es, como los idiomas del mismo origen, un poco duro. Deseó el capitán que se reformara un tanto la caja musical del kiosco en el que tocaba la banda, y el acto fue no reformar, sino echando todo por tierra y reconstruido completamente. Se quejó de que sus músicos se sentían molestos por el calor y en el acto fueron colocados en el kiosco unos ventiladores mecánicos y todas las tardes se les servían bebidas refrescantes. Vamos, la banda y su capitán son los niños mimados de Nueva Orleans. Este fue el apodo que se les dio. ¿Por qué? Porque algo que no les gustaba y lo cambiaban. Además de esto, de hacer notar con este pequeño fragmento del periódico El Tiempo, hay algo importante que habla ahí de Nueva Orleans y que se refiere a que era una ciudad más francesa que yankee, y eso tiene que ver con los dos tipos de negros, como se les decía en aquella época, que existían. El americano y el criollo. Los criollos eran los que tenían un poquito de mayor libertad, eran los que tenían acceso a este tipo de conciertos. Entonces, digamos, hay muchos escritos referentes al surgimiento del jazz allá en Nueva Orleans y decía que la mezcla entre estos dos tipos de negros, pues fue lo que denotó un poquito en el jazz. Entonces, sí vemos por ahí una, una influencia cultural que hizo esta banda del octavo regimiento de caballería. Pero bueno, nada más se hablaba o se habla sobre esta banda militar mexicana. Sin embargo, hay otra parte importante que no se había comentado, que es que la del octavo regimiento no fue la única agrupación musical que mandó Porfirio Díaz a la Feria del Algodón y el Azúcar de 1884. También mandó a la primera orquesta típica mexicana, también formada en el año de 1884 por Carlos Curti. Esa es la que están viendo en pantalla. Quizá ustedes digan, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el jazz? Ahorita vamos a ver qué tiene que ver la banda de Carlos Curti. Al igual, al igual que la banda dirigida por Encarnación Payén, esta orquesta típica cobró auge, pero en otros espacios de actuación. Esta sobre todo tocaba en teatros, tocaba en lugares cerrados, mientras que el octavo regimiento pues iba más como a ferias, un poquito más al sector popular. Entonces vemos la inmersión de dos agrupaciones mexicanas, pero en diferentes espacios de actuación. Aquí tenemos una nota del año 1885 de Las Vegas Gazette, en donde hacen alusión a la a la orquesta típica mexicana de Carlos Curti. Les voy a leer rápidamente. Dice, los caballeros que tocaron la noche anterior han sido seleccionados del Conservatorio Nacional de México y cada uno reputado un artista y maestro de su instrumento. La orquesta está compuesta con un método novedoso, al menos es novedoso para el estadounidense. Vean, aquí hay una parte interesantísima al hablar del método que utilizaban estos cuates de la orquesta típica. Es, con excepción de un instrumento, la flauta, una orquesta de cuerdas. Los músicos hicieron una presentación pintoresca sobre el escenario. Su uniforme de tela oscura, azul, con revestimientos de plata. Sobre sus hombros llevan chales de colores brillantes y sobre sus cabezas sombreros con vivos de plata. El telón se abrió con la obertura de Raymond. Su ejecución fue un éxito eminente. Siguió un vals de Waterford, dado en un sabor raro con un estilo de composición totalmente diferente al de la obertura inicial. Luego se tocó una hermosa serenata de Schubert. Su música, tan llena de melodía ornamentada y expresiva, se encuentra más en la interpretación que en la ejecución. El bandolón del señor Vega, con acompañamiento de arpa, demostró ser una combinación muy encantadora. Luego vino un solo del xilófono por el señor Carlos Curti, director de la orquesta, que la interpretación demostrada es verdaderamente derecho a la orgulla distintiva del rey del xilófono, como él ya bien lo sabe. Por qué les menciono o por qué les comparto esta nota periodística del 85? Pues porque también estos instrumentos de percusión llevados
por esta, bueno, quizá no llevados, popularizados por este tipo de agrupaciones mexicanas, también tienen que ver con esos orígenes sonoros del jazz en Nueva Orleans. Por ejemplo, recientemente me encontré una publicación de 1912 en donde se habla de una marimba band en Estados Unidos compuesta por mexicanos que tocaba ragtime. Entonces vemos esta asociación ya con estas agrupaciones mexicanas con los principios sonoros de jazz. Aquí están viendo ustedes en pantalla algunos de los espacios, de los sitios en donde tocaban, el Dixon Grand Opera, el English Opera House, y bueno, ambos podemos notar cómo se expresaban de la orquesta típica y de la banda del octavo regimiento de caballería. Bien, les muestro nada más algunas partituras en donde pues, se ve bien, de una forma implícita esta conectividad que tenían los norteamericanos con los mexicanos. O sea, desde aquí vemos una hibridación musical. De hecho, desde esta primer feria de 1884, la del octavo regimiento, pues fue súper mega recibida y cobró un auge grandísimo en la cultura musical de Estados Unidos. Por ahí se decía que se vendían muchas partituras, como las que ustedes están viendo, y se vendían como pan caliente, ¿no? Por eso dicen que sí tiene que ver con estas eh, con esta influencia que se tuvo con los músicos norteamericanos. Ahí lo están viendo. En la parte superior vemos las dos banderas, la mexicana y la norteamericana. La banda del octavo en esta primer feria fue la encargada de tocar el himno nacional norteamericano. Y lo curioso es que, aunque fue una feria internacional, solamente se cantaron dos himnos, el estadounidense y el mexicano, y ambas fueron ejecutadas por la banda del octavo regimiento de caballería. Igual, ahí lo ven ustedes, música mexicana, ya se comercializaba en los Estados Unidos desde esta época, desde el último cuarto del siglo XIX. Ahí lo ven, se manejaban como souvenirs, como ese que están viendo en pantalla, souvenir de la famosa banda del octavo regimiento. Entonces, creo que está de más señalar que una banda, sea la que sea, no por ir una ocasión a tocar a cierto lugar, pues vaya a cobrar como que, wow, mucha relevancia, o se vaya a mencionar en los orígenes de un género musical tan importante como es el jazz. Si forma parte de esta hibridación cultural es porque estuvo durante los últimos 15 años del siglo XIX en constante intercambio con los músicos norteamericanos. Y les comentaba yo que no es nada más mencionar a dos músicos, sino que fueron varios. Yo en el escrito, en el capítulo de esta banda, pues incluso menciono que sí, Payén decía, pues de aquí vamos 20 y nos vamos a completar con los músicos que están allá, ¿no? Es decir, muchos se quedaron a seguir trabajando en los Estados Unidos y al menos lo he visto. Por ejemplo, ahorita que les comentaba la Marimba Band, conformada por mexicanos, pues eran estos mismos cuates que iban y se quedaban a trabajar para allá. Cuando regresaba a tocar tanto la orquesta típica o regresaba la banda del octavo, pues se sumaban a la agrupación, ¿no? Pero ya no era que todos regresaban. Incluso Payén, si hubiera sido por Encarnación Payén, él se hubiera quedado a trabajar por allá. Duró como unos 5 años que dejó la dirección justamente por esto, porque ya no le permitían ir a los Estados Unidos. Les decía yo que era la banda favorita de Díaz, tan así que en 1892, si no mal recuerdo, decide llevársela a México y cambiar el nombre a Banda del Estado Mayor, le quita la dirección a Encarnación Payén, pero Payén sigue yendo. Incluso a finales del siglo XIX va con un quinteto de saxofones a los Estados Unidos, ¿no? Algo peculiar de esta banda es que empiezan a incluir eh, pues, las músicas modernas de Estados Unidos. Bien, otra cosita que se ha mencionado sobre esta banda y su influencia con los inicios del jazz en Nueva Orleans es Juventino Rosas y esta canción de Sobre las olas. Se decía que Juventino Rosas también perteneció a la banda del octavo. No perteneció. Sí fue con una orquesta típica Juventino Rosas, pero la banda del octavo regimiento no. Lo que sí podemos comprobar, pues es que estas bandas, tanto la del octavo regimiento como la orquesta típica, tocaban melodías de Juventino Rosas, por lo cual no se descarta que Sobre las olas haya sido de los primeros estándares de ellas. ¿Cómo sonaría Sobre las olas yaceado? Esta es una interpretación actual que hicieron unos músicos, no son norteamericanos, la verdad no recuerdo de dónde son
estos chicos, pero hacen una interpretación de Sobre las olas yaceadas. Voy a poner solamente un fragmentito para que nos podamos imaginar cómo es que pudo haber sonado Sobre las olas como de los primeros estándares de jazz. Bien, supongo o podemos suponer que así pudo haber sonado Sobre las olas, de una forma más rudimentaria, obviamente. Al menos a mí, con esta parte del imaginario histórico, como lo menciona el maestro Mauricio Tenorio, perdón, eh, cuando Jelly Roll Morton dice que él inventó el jazz, pues todos se le van a yugular y le dicen, estás mal, ¿no? Ya todos habíamos escuchado esto en los circos, en estos espacios de actuación. Y sí, yo al menos pienso Sobre las olas y me imagino los trapecistas dando vueltas. Entonces, por eso dicen que, y por eso relacionan a Juventino Rosas también con estos principios sonoros del jazz, porque quizá no era jazz como tal, pero pues sí una aproximación sonora, porque Sobre las olas fue una de las rolas más comercializadas en la época, aunque nadie supiera que era del mismo Juventino Rosas. Bien, voy a continuar con esta banda del Octavo Regimiento y este intercambio cultural, esta mezcolanza que se tuvo. Aquí lo podemos ver en una nota de 1888 de La Voz de México, en donde Payén regresa aquí a la ciudad de Morelia y decide ir a tocar a Pátzcuaro. Bueno, lo llevan a tocar a Pátzcuaro. El presidente municipal lo lleva a un concierto. Y esta nota a mí me hizo mucho ruido, ¿no? Dice, y con una especie de rencor, el periodista, dice, la población siempre entusiasta y muy particularmente en materia de música, está hoy de plácemes con los adelantos alcanzados por la banda Epifanio Reyes, compuesta por los principales jóvenes de aquella ciudad. Últimamente, Epifanio Reyes era compadre de Encarnación Payén y se llevaba a Payén a dirigir cuando Payén regresaba aquí a la ciudad de Morelia, Michoacán, se lo llevaba a Pátzcuaro, ¿no? Sea, últimamente hemos sabido que al regreso del señor Payén, quien gratuita y bondadosamente la ha dirigido a la banda de Epifanio Reyes, están poniendo están poniendo los aficionados a tan bello y delicado arte piezas de todo gusto yanqui, entre las que, según nos cuentan, hay varias adornadas con canto, balazos, aullidos, perros, latigazos, tecolotes, gritos, tamborazos, etcétera, teniendo por cada 100 un cañonazo y un repique a buslo. Sentimos ciertamente que los jóvenes que forman la banda de música a que nos referimos
se den al estilo americano, desmintiendo así la reputación y buen gusto que hasta aquí habían caracterizado los hijos de tan simpática ciudad. Hace una crítica a lo que empezaba a tocar Encarnación Payén. Yo empiezo a localizar que durante esta década, antes de llegar al siglo XX, el repertorio musical de Payén empieza a cambiar un poco. Incluso se ve en algunos repertorios que empieza a tocar Dixie. Y sabemos que el Dixie, pues, prácticamente es como los principios del jazz, por eso la Dixieland Jazz Band. Primero fue el estilo Dixie y posteriormente se le empezó a llamar de otras formas. Entonces, a grandes rasgos, lo que pretendo decir es que más allá de que si una banda militar mexicana fue a los Estados Unidos, influenció, yo más bien le llamaría un intercambio cultural, una hibridación cultural. Ellos fueron, dejaron su granito de arena, pero también traían lo que se estaba ejecutando allá o lo que se empezaba a formar. Entonces, con esto doy pie a una de las hipótesis principales de la investigación que realizo actualmente, el decir que pues el jazz no llega a México, como lo han dicho en el siglo XX, en los años 20 del siglo XX, sino que siempre estuvo presente antes de que se llamara jazz. O sea, con estas agrupaciones estuvo presente el proto-jazz en México. Bien, por aquí tengo otro ejemplo de esta relación que se tiene con la música latina y el jazz en Estados Unidos. Este es un estándar de La Paloma hecha en un foxtrot de 1926, pero bueno, por el momento lo voy a omitir para que no se me vaya el tiempo. Bien, para argumentar un poquito esta hipótesis que les comentaba, hablo referente a ciertos géneros dancísticos que giran en torno al campo semántico de la palabra jazz. Es decir, está bien sabido que no podemos hablar del jazz sin hablar de ragtime, pero así como hubo ragtime, hubo otros géneros, porque el ragtime como tal no era una música, sino era la danza, que sí, para hacerlo saber y que la gente llegara a los espacios en donde se ejecutaba, decían, la banda va a tocar un ragtime, ¿no? Por ejemplo, era lo que se decía. Muy bien. Entonces les comentaba que así como hubo ragtime, pues no podemos olvidarnos que hubo también otros géneros dancísticos que giran en torno al jazz, como es el K-Well, el Foxtrot, el Shimmy, incluso el Charleston, ¿no? Quizá de los que más ubiquen ustedes, o la mayoría de los que han leído algo referente a la historia del jazz, pues sea lo que es el ragtime y el Foxtrot, ¿no? Pero el K-Well y el Shimmy, pues muy poco se ha estudiado. El chiste es que estos géneros que están como alrededor del jazz, estuvieron presentes en México también desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto que les voy a mostrar a continuación pues es con la finalidad de darle un peso mayor a esta hipótesis que les comento de que hubo proto-jazz en México antes de que llegara el concepto, más no la sonoridad del jazz en México. Entonces vamos a empezar con el ragtime. La primera publicación que yo encuentro de ragtime en México, en periódicos publicados, bueno, periódico que circulaba también aquí en México es en las dos repúblicas, que se imprimía tanto en Estados Unidos como en México, es en el año de 1898. Y aquí lo peculiar es que se empieza a hacer alusión a México hasta con el mismo ragtime. Aquí, por ejemplo, Esquerro, un investigador, pues hace habla referente al ragtime. Aquí tengo una pequeña cita. Señala que el ragtime deriva, en primer lugar, de las marchas que interpretaban las bandas militares, siendo su prototipo las escritas por John Philip Sousa. Así como en segundo término, deriva del baile del ritmo sincopado del K-Welk, un ritmo por lo que escribía, por ejemplo, Claude Debussy, con raíces en la música africana y de los negros en América. Pongo esta cita, pues, también con la finalidad de que vean que no solamente se señala al jazz como derivado del ragtime, sino también de estas bandas militares. Es decir, si hay una conexión muy grande con esta banda militar mexicana, y no nada más la mexicana, ¿no? También las que había en los Estados Unidos. Bien, referente al ragtime, otra de las cosas que encuentro aquí en México es esta cita del Dos Repúblicas del 21 de noviembre de 1899, en donde intentan dar una definición y se habla incluso por ahí de un maestro que ya enseñaba ragtime. Dice, la extensa literatura sobre este tema lo explicará mejor. Ahora, aquí hay una introducción a la música ragtime. En esta incultura ha aparecido un joven que dice ser el único instructor profesional de esta ahora música popular.
Hablan del ragtime como música popular en 1898. Ese es un dato interesante. El joven garantiza enseñarle a cualquiera que sepa tocar un poco el piano cómo tocar en música ragtime o baile negro, que originalmente toma su paso de imitación de la música española, o mejor dicho, de México, donde se le conoce bajo los nombres de habanera, seguidilla, etcétera, con música consecutiva, ya sea agudos o graves, seguida de tiempo regular en una mano. En el tiempo común y 2/4, la negra, el bajo precede a la melodía, es decir, lo que los músicos llaman síncopa, y este cambio de acento en el acompañamiento se mantiene continuamente de la misma manera que el ritmo de una caja. Eh, Aquí vemos totalmente la asociación, incluso del ragtime, con México. Decían que los negros, al intentar tocar música mexicana, pues les dio como resultado el ragtime. Seguimos teniendo México presente con este campo semático que asocia al jazz. Ahora, ¿quiénes ejecutaban piezas de ragtime? Vuelvo y repito, el ragtime era el baile, pero el acompañamiento sonoro, ¿quiénes lo ejecutaban? Pues para sorpresa, las mismas bandas militares, tanto la del octavo regimiento, posteriormente la de Zapadores, la banda de Chapultepec, y esto lo vemos en muchos de los conciertos que se llevan a cabo en diversas ciudades del país. Por ejemplo, aquí lo están viendo ustedes, en una nota periodística de 1909, aparecen muchas bandas, como algunas de las que les estoy comentando, tocando en Alameda, si no mal recuerdo, y aquí incluso lo subrayo, dice, estas bandas son capaces de tocar cualquier pieza musical, desde la última música ragtime hasta la composición clásica más compleja. Entonces, seguimos viendo que jamás se perdió, desde que estas bandas fueron a los Estados Unidos, jamás se perdió este intercambio cultural que se tuvo, ¿no? Bien, no he encontrado, no he podido localizar alguna grabación de cómo sonaba el ragtime tocado por las bandas militares mexicanas, pero sí tenemos una tocada por la banda militar de Nueva York de 1906, que seguramente sonaba muy similar lo que ejecutaban acá. Les pongo nada más tantito para que escuchen y continúo. Bien, seguramente las bandas mexicanas sonaban muy similar a esta que acaban de escuchar de la banda militar de Nueva York. Bien, me salto a otro género que es el K-Welk. De este género empiezo a encontrar publicaciones desde el año de 1903 y al igual que el ragtime se empieza a popularizar muchísimo. Sin embargo, aquí empezamos a ver como un resignificado de estas danzas, porque incluso a todos se le llamaba danzas modernas. En algunas ocasiones decían va a tocar la banda de Zapadores y va a tocar música para bailes modernos, ¿no? ¿Y cuáles son los bailes modernos? Estos que les acabo de mencionar, el ragtime, en este caso, el K-Welk. Bien, Teresa Montiel menciona en una investigación, antes de llegar a la formación del jazz puro, la síncopa ya se encontraba en los count songs y en los bailes K-Welk de la segunda mitad del siglo XIX. De nueva cuenta, vemos esta asociación del K-Welk con los principios sonoros del jazz. Y como les comentaba, empieza a existir como una resignificación, se le empieza como a asociar a estas cuestiones malas para la época que decían ellos. O sea, sabemos que para la época ser una persona de color, como ellos mismos lo designaban de una forma denigrante, pues era malo. Aquí lo están viendo de una ilustración que tomé de un periódico de 1903, en donde dicen la evolución del K-Welk, o sea, cómo pasaron de ser totalmente finos ahora a bailar como monos, ¿no? Y empezamos a ver como este significado que años más tarde tendría el propio jazz. Incluso aquí lo pueden ver ustedes, también es una imagen que saqué del periódico el Imparcial, si no mal recuerdo, también de la temporalidad más o menos. Dice la danza negra bailada en el país de su origen. Y pues prestemos atención a la imagen, ¿no? Vemos que están en un bar, o sea, el espacio de actuación es fundamental, los instrumentos que están tocando, las vestimentas de los tipos que están
en la pista y cómo lo están ejecutando, ¿no? Cómo lo están haciendo. Pero el K-Walk no solamente se popularizó en los Estados Unidos y aquí en México, saltó obviamente a Europa, pero allá le dieron otro significado. Aquí está la misma danza, pero en los altos salones de París, ¿no? Totalmente diferente. Incluso vemos un espacio con cortinas, la vestimenta muy refinada, la forma de bailar de la mujer también distinta, ¿no? Pero si hay algo peculiar, que era el acompañamiento sonoro. Entonces vemos que aquí ya se empieza como a hacer una distinción incluso de clases, cómo lo hacían en unas partes y cómo lo hacían en otro. Quizá aquí en los salones de París, pues estamos viendo una apropiación cultural de las danzas y de las músicas que se hacían en América del Norte en estas épocas, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes tocaban este acompañamiento sonoro del K-Well? Las bandas militares. Ejemplo aquí, la banda de artillería de 1903. Este es un programa del Popular del 5 de abril del año señalado. Y ahí tenemos una marcha K-Welk, ¿sale? El director de la agrupación, Ricardo Pacheco. Pero no solamente las bandas militares tocaban K-Well, también lo vamos a encontrar en las orquestas típicas. Les voy a poner un pedacito de una grabación que encontré del año de 1904. Aquí sí pude localizar yo un K-Well tocado por una banda militar mexicana. Es el K-Well tocado por la banda de zapadores llamada Chin Chun Chan. Les pongo un fragmentito nada más para que no se nos vaya el tiempo. K-Walk en la zarzuela Chin Chun Chan por la banda de zapadores de México, fonograma Edison. Bien, una disculpa ahí por la calidad de audio, pero es lo que se ha podido localizar. Pero bueno, les decía que no nada más el K-Well se ejecutaba por las bandas militares. Aquí regresan a la escena las orquestas típicas. Tenemos aquí una grabación de 1904 de quien paradójicamente, años más tarde, en 1921, dijera que el jazz era música hecha con los pies y para los pies, pero en su momento, Miguel Lerdo de Tejada también le entró a tocar música moderna. Aquí lo tenemos, la grabación de Buenavista, pasó del K-Well mexicano, realizada en 1904. Y pues vamos a encontrar una gran diferencia, ¿no? Porque ahora van a ser puros instrumentos de cuerda, ya no hay metales en este tipo de K-Well. Igual les pongo un fragmento para que puedan diferenciar un poquito lo que escucharon con anterioridad. Buenavista, K-Walk mexicano por la orquesta típica Lerdo, fonograma Edison. Muy bien, pues estamos escuchando grabaciones ya del siglo XX y pues vemos que seguía existiendo esta relación México-Estados Unidos, ¿no? Es decir, que el proto-jazz sí estuvo presente aquí en territorio mexicano. Ahora pasamos con el foxtrot. Yo creo que el foxtrot ya es el que más se acerca, la danza que más se acerca pues a lo que sería llamado jazz en los años 20. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo aquí son algunos periódicos, ahí el Constitucionalista, el Diario Oficial, en donde ya se comercializaba el jazz en México desde 1900, perdón, el foxtrot en México desde 1914. Había piezas ya compuestas aquí por músicos mexicanos que les llamaban foxtrot. Por ejemplo, ahí están viendo algunas piezas que hacían en Tabasco, pero he encontrado unas muy curiosas con nombres muy mexicanos, pero era foxtrot tabasqueño o Foxtrot de Lupita. Hay uno que se llama así, de Teresa, si no mal recuerdo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ya se comercializaba Foxtrot desde temprana edad aquí en México. Y lo curioso de esto es que podemos encontrarnos, pueden verlo ahí en la parte inferior
inferior derecha algunas composiciones en donde aparece un tipo que era el que comercializaba, Enrique Munguía, hasta aparecía su domicilio y todo. Y por ahí menciona un foxtrot llamado Sweet Deer, que paradójicamente años más tarde pues ya no sería un foxtrot, sino sería una pieza de jazz y sería de las más comercializadas, incluso por Sidney Bechet, ¿no? Les voy a poner un pedacito para que vean más o menos qué canción es. Es decir, aquello que en 1913, 12 se le llamó foxtrot o ragtime, años más tarde serían estándares de jazz, ¿no? O sería lo que empezarían a tocar como jazz. Les pongo este ejemplo nada más. Esto se comercializaba en México, al igual que Bullet Cal Rag de Benny Goodman. Pero bueno, primero lo encontramos comercializado como foxtrot. Ahora, ¿quiénes eran los encargados de ejecutar este acompañamiento musical para que se bailara foxtrot? De nueva cuenta, vamos a encontrarnos a las bandas militares. Por ejemplo, aquí, una audición musical por la banda de Gendarmería en el año de 1918, donde vemos a la banda, el director de la banda, Amador Juárez, dirigiendo y poniendo en su repertorio foxtrot, ¿no? Ahí lo están viendo ustedes, Caravana, que también recuerden a Caravan, pues antes era manejado como se tratara de un foxtrot. Aquí yo ya no he encontrado mucho, bueno, no he encontrado en México que las orquestas típicas tocaran foxtrot, porque fíjense, ya estamos llegando a los años 20, y en los años 20 en México, en este México postrevolucionario, pues se buscaba crear una identidad nacional, y el foxtrot pues no era nacional como tal. Entonces, las orquestas típicas formaban parte de este modelo de lo que era el significado de ser mexicano y de lo que escuchábamos los mexicanos. Sin embargo, yo he encontrado a algunas orquestas típicas tocando en Estados Unidos foxtrot. Ahorita les voy a enseñar al respecto. El foxtrot se hizo popular en México. Todo mundo andaba tarareando foxtrot. Obviamente mexicanizábamos todo. Aquí les iba a mostrar un ejemplo de Pretty Baby, en donde le cambiaban una parte, bueno, a la melodía más bien le ponían letra, decía, cuando mates la marrana me darás un chicharrón, pura lonja. Solían hacer esto los mexicanos, ¿no? Agarrar la tonadilla del foxtrot o posteriormente del jazz y pues meterle lo mexicano. Para 1918, les decía, el foxtrot se convirtió se hizo tan popular en México que incluso lo que se bailaba, así como hoy en día en las escuelas, ya saben, cada 10 de mayo o cada celebración, cada festival que se hacen en las primarias, secundarias, pues van los chavitos a bailar jarabe tapatío, baile veracruzano, de todas las partes de la República, ¿no? Antes hacían algo similar, pero chéquense, este es un programa del Internado Nacional y pues está repleto de foxtrot, ¿no? Este es un programa de 1918, lo cual pues nos puede servir de pie de por qué a José Vasconcelos dijo, vamos a prohibir el jazz de las escuelas, que ya no se toque jazz, que ya no se toque foxtrot, que no se baile shimmy, porque nos está invadiendo y nos está atacando a nuestra mexicanidad, ¿no? Según José Vasconcelos. Bien, el foxtrot pues ya no nada más estaba en estos espacios, en estos sitios, sino que llegaba a los teatros, por ejemplo, ahí lo tenemos con El Príncipe de Foxtrot. El mismo Manuel L. Ponce hizo una crítica al fox, de hecho, un artículo en la revista Moderna de México que le tituló Su Majestad el Fox, que bueno, me encantaría leérselos, ¿no? Bien, ya termino con esta parte de las danzas modernas, que es el shimmy. De esto muy pocos conocen, pero yo me atrevería a decir que es lo que más se apega al significado del jazz de los años 20. ¿Qué fue el shimmy? Aquí hay una pequeña cita del Informador de 1921. No queda ya un solo carpintero, ni componedor de paraguas, ni soldados en toda la ciudad que no domine en todos sus aspectos el famoso y discutido shimmy, preocupación de las autoridades y fantasma gris de los padres de familia. Hasta el ilustre y patriótico jarabe se ve ahora relegado al olvido a causa del shimmy deslumbrador. El shimmy se empezó a prohibir. Uno de los principales
personajes que hicieron prohibiciones al shimmy, pues fue el mismo Lerdo de Tejada, porque durante el gobierno de Álvaro Obregón se creó una orquesta típica presidencial, que fue el primer director, pero además él se dio a la tarea de ser como el primer agente en contra de las músicas y de las danzas modernas. Entonces, hicieron una prohibición en contra del shimmy, por eso lo pongo aquí, no todos contra el shimmy. Le tiraban en todos los periódicos, pero lo paradójico aquí es que los mismos periódicos como El Informador, algunos de los que he citado, decían, vamos a hacer una guerra periodística en contra del shimmy, pero paradójicamente estos mismos periódicos hacían sus competencias, sus concursos de baile de shimmy, ¿no? Manejaban un doble discurso. Ejemplo aquí, el que están viendo ahí de las mujeres yanquis, crearon en los Estados Unidos como si se tratara de una asociación de mujeres católicas norteamericanas y crearon los mandamientos de la Asociación Nacional de Maestros de Baile de Estados Unidos. Les leo los siguientes porque creo que aquí van a ver la relación que se tiene con el jazz. El shimmy era la danza y el acompañamiento sonoro era el jazz. Decía uno de los mandamientos, no permitir que la orquesta ejecute piezas vulgares y en tiempo rápido, porque tal música obliga a dar pasos equívocos y variaciones inmorales. No bailar muy unido a la pareja, ni permitir que las mejillas de los danzarines se toquen. Esta actitud da el aspecto de que los bailadores se hacen el amor públicamente. El shimmy es el sacudimiento exagerado del cuerpo, intolerable en una persona de buen gusto. Los pasos cortos y constantes a uno y a otro lado, característicos del shimmy, no demuestran elegancia ni postura del baile. Deben evitarse los movimientos sugestivos, procurando en el danzar la misma sencillez y naturalidad que en el andar. Aquí ya, por eso hablamos o les mencionaba a José Vasconcelos, porque sabemos que Vasconcelos era de ultraderecha, supercatólico, pues obviamente este tipo de músicas inmorales, como él les llamaba, pues tampoco debía de ser bien vista aquí en México. Bien, con esto quiero decirles que el protojazz estuvo presente a través de estas danzas y vimos quiénes lo ejecutaban, lo cual llevó a que se hiciera esta especie de prohibición, pero ahorita les voy a mostrar de este doble discurso que les comentaba, porque paradójicamente se prohibió en las escuelas y en los sectores populares, pero la gente de la clase alta seguía consumiendo jazz. Bueno, les voy a mostrar algunas fotografías. Por ejemplo, hay una orquesta de jazz de Nayarit, de los hermanos Altamirano. Otra cosa importante por señalar, las bandas de jazz de los años 20 no nada más tocaban jazz, se empezaron a poner jazz band porque hacían alusión de que tocaban música moderna para los bailes modernos, pero una banda de jazz tocaba, por ejemplo, ahí lo están viendo ustedes con La Negra Mala, era un tango, pero era un éxito de la Jazz Band Guevara, ¿no? Era muy común que siguieran tocando ese tipo de melodías, ¿sale? Es algo también importante por mencionar. Bien, ya estoy cerrando esta charla. Aquí, por ejemplo, se hablaba de que estos instrumentos de percusión de las marimbas, de los xilófonos, fueron metidos al jazz a finales de los años 20, pues no, desde 1917 en Estados Unidos existía la Yazarimba Orquesta, ¿no? Y de hecho años atrás, desde 1912, como les comentaba, pues ya veíamos a marimbas tocando foxtrot, ragtime, es algo súper interesantísimo, pero siempre México presente. Por ejemplo, aquí, 1919, como se comercializaba la música de la orquesta Yazarimba en los discos de Columbia que circulaban en México, ¿no? Entonces siempre estuvo presente estos principios sonoros en todo lo que consumíamos. Por ejemplo, aquí, Venustiano Carranza le gustaba el jazz, posteriormente a Francisco I. Madero no, pero bueno, yo en mi investigación hago un análisis incluso de estos personajes, de por qué a unos sí, a otros no, y por qué a Vasconcelos no. Bueno, hay una interpretación maravillosa para todo esto. Bien, ya me estoy apresurando porque creo que ya se me está acabando un poquito el tiempo, pero estamos viendo algunas agrupaciones. Ahí estamos viendo la Chapultepec Jazz Band de 1921. En Guadalajara hubo mucho jazz. En el norte, ahorita que estamos aquí hablando para la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues la frontera norte del país fue la meca del jazz en los años 20. Lo que fue Ciudad Juárez, Tijuana, también parte de Chihuahua, estuvo repleto de jazz. ¿Por qué? Pues por la prohibición que se hizo en los Estados Unidos con la ley seca. Todos aquellos que tenían negocios allá venían y los traían a la frontera norte.
si no se podían divertir allá, venían cada fin de semana a divertirse a México, ¿no? Ya al territorio mexicano. Hubo un contrabandeo masivo de whisky mexicano para los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eso es referente a la prohibición del jazz. Ya me estoy apresurando ahí un poquito. Aquí me gustaría detenerme en esta que dice el tucsonense del 1 de junio de 1922. Y fíjense, también hace alusión de que el jazz ya había estado aquí en México. La nota dice, la charanga, o sea, el jazz, será desterrado de México. Se le clasifica como música para baile de negros en las planicies de Liberia. La forma de baile llamado jazz, o en español charanga, es objeto de los ataques de los artistas de baile y de los maestros de reputación nacional de música. Bueno, acaba de formarse un club artístico compuesto de personas de reconocida cultura que se dedicará a desterrar de las costumbres mexicanas la charanga o jazz, baile solo usable entre los negros, dicen ellos, en las planicies de la Liberia. Aquí, pues, prácticamente está haciendo alusión de que, bueno, quieren desterrar el jazz, pero pues aquí ya lo conocemos como charanga, ¿no? Y la charanga, al menos lo que he localizado aquí en territorio nacional, tiene muchos significados, obviamente, es una palabra polisémica, pero lo que he encontrado aquí, o lo que se refieren con charanga, era como una agrupación grande que hace mucho ruido conformada por metales. E incluso muchos lo asocian a las bandas militares. Entonces, de nueva cuenta tenemos esta relación. Bien, ya voy cerrando. Aquí, por ejemplo, cuando Paul Whitman vino a México en 1928, bueno, les quería poner otros ejemplos de la Orquesta Internacional con las Flapper Foxtrot de 1926. Pero bueno, este ya me lo voy a saltar para igual mostrarles algunas agrupaciones en donde ya vemos elementos jazzísticos, como la Banda Musical de la Ciudad de México de 1920, la Banda Militar de la Ciudad de México también de 1925. Vemos muchos instrumentos ligados al jazz, una banda de música también de 1925 en la Ciudad de México, la Villalobos Hernández Orquesta Nobility Jazzers de 1925 también. Esta de aquí de Michoacán, los Jazzers Boys de 1928 en Tepuxtepec, igual aquí de Morelia de 1930, la Jazz Band Belém, el jazz que se tocaba en la cárcel. Obviamente yo en mi investigación pues utilizo las imágenes para decir cómo el jazz estuvo en todos los espacios. O sea, si le han prestado atención a las imágenes, vemos jazz en la cárcel, desde jazz en la cárcel hasta jazz en espacios pues un poquito más fifís, dirían por ahí, ¿no? Igual aquí, los hermanos Altamirano en 1930, la Banda Musical Castañeda, los Espectaculares. Yo recientemente hice aquí en mi investigación un análisis referente a los más media, de cómo apoyaron o cómo impulsaron al jazz, pero también formaron parte de la prohibición del jazz de los años 20, hasta llegar aquí a una fotografía bien interesante. Paradójicamente, el jazz se prohíbe bajo el gobierno de Álvaro Obregón, pero encontramos en un banquete de Obregón de 1921 a una jazz band, la Jazz Band 5, tocando obviamente jazz, y si le prestamos atención, pues era una banda militar, ¿no? Llegamos aquí con todo este puente argumental del por qué les mencionaba yo que la primera orquesta típica tenía relación con el jazz. Pues encuentro que a mediados de los años 20, algunas orquestas, bueno, la orquesta típica de José Briceño se iba a los Estados Unidos a dar conciertos de jazz, ¿no? E incluso lo manejaban ahí como el nacimiento de un nuevo estilo de jazz, que era el jazz mexicano. Este jazz tocado con puro instrumento de cuerdas y que aparentemente le encantaba a los gringos porque no tenía el horripilante, decían ellos, sonido del saxofón, ¿no? De este cuerno del diablo. Pero desde antes, no se crean que nada más fue la orquesta típica de José Briceño. Antes de él, el director de la orquesta fue Torreblanca, y antes de Torreblanca fue Lerdo de Tejada, pero Torreblanca también ya tocaba música moderna en los Estados Unidos, tocaba foxtrot y tocó jazz en los Estados Unidos, pero Briceño fue un poquito especial porque él daba giras específicamente de jazz en los Estados Unidos. Bueno, con esto concluyo esta larga charla. Ya lo último lo tuve que sintetizar muchísimo porque vi que se me fue el tiempo, pero bueno. Oye, Héctor, pues qué bárbaro, muchas gracias, qué interesante información nos compartes. Fíjate que yo en mi trabajo de tesis hablé un poco acerca de esto, lo hablé desde el punto de vista como para como utilizando la lógica, pensando qué es el jazz, ¿no? El jazz qué ingredientes tiene y qué ingredientes tiene la música latinoamericana. Entonces, una de mis conclusiones es que los ingredientes, de hecho, son los mismos.
es una armonía europea, obviamente, armonía europea, influencias africanas, ritmos, y obviamente en cada país o en cada región el toque indígena o autóctono, si se le puede llamar, ¿no? O sea, por regiones también, pero es muy interesante cómo vas, cómo descubriste todos estos hilos, ¿no? Que van conectando incluso las instrumentaciones, ¿no? O sea, me hizo todo el sentido del mundo el hecho de que esta orquesta que estuvo en Nueva Orleans, pues obviamente, como dices, no es posible que se genere una influencia por una sola presentación, o porque hayan estado un año, porque lo que se rumora es que estuvieron un año y que no sé qué, pero bueno, porque la feria duraba eso, pero aún así es muy poco tiempo, ¿no? Es muy poco tiempo. Y claro, tiene todo el sentido, todos estos 15 años que mencionas en los finales del siglo XIX, ¿no? La coyuntura de que estuviera el régimen de este señor, se me olvidó, de Porfirio Díaz, gran admirador de la cultura francesa, ¿no? Claro. El saxofón es un instrumento, es belga, pero es francés, ¿no? O sea, trajeron acá el Segundo Imperio. Y Porfirio Díaz estaba un poco obsesionado con, digamos, un poco como con unas comillas gigantescas, porque pues toda la arquitectura de la Ciudad de México, lo que no es el centro histórico, que es español, lo que sigue de eso es Porfirio Díaz, ¿no? O sea, mucha influencia. Ya lo demás es pues el siglo XX, ¿no? Pero sí mucha influencia de Francia, y obviamente pues el saxofón tuvo que haber llegado en esto. Además, México, yo creo que en esa época, ese siglo, precisamente ese siglo XIX, era un país mucho más sofisticado que Estados Unidos. Claro. En todo, culturalmente, en historia, en música, en arte, o sea, yo creo que México tenía Ahora México sigue siendo muy sofisticado, ¿no? Un país muy sofisticado con una cultura muy rica, ¿no? De música, de arte, etcétera. Pero en el siglo XIX yo creo que era muy obvio la superioridad en cuanto a los dos países, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que era hasta un lujo que estuvieran ahí esas orquestas mexicanas en esos países, en Estados Unidos, ¿no? Sí, y es lo que he intentado, o sea, quitar también como que el mote de México influenció, no, México estuvo presente, o sea, también estuvo presente en toda la creación de lo que años más tarde será conceptualizado como jazz, ¿no? Pero a lo que voy es que iban, venían, entonces traían todo lo que escuchaban también allá lo ejecutaban acá. Sí. Entonces estuvo presente el jazz desde antes de ser jazz también aquí en México. Sí. En el libro en Monterrey, de la música de Monterrey de 1900 a 1940, hablan de eso, de que los músicos interpretaban pues foxtrot, swings, etcétera, tangos, cumbia, o sea, bueno, la cumbia no me acuerdo si ya existía, pero sí la música de nosotros, ¿no? O sea, las orquestas, la orquesta que había ahí, que era la orquesta del señor Flores, creo que era Ricardo Flores. Y entonces, y lo mismo que pasa siempre con nosotros los seres humanos. El otro día platicaba con un señor que fue a escucharnos tocar y decía que su papá, que él peleaba mucho con su papá porque su papá escuchaba orquestas de música clásica, y luego un día él dice, yo le dije a mi papá, a ver, ¿qué es eso que están tocando? ¿Cómo se llama esa canción? No, pues se llama The Fool on the Hill, porque el papá le decía, eso sí es música, y el papá le decía, los Beatles, es una porquería. Y entonces dice que el papá le puso un disco de la Royal Philharmonic o algo así, y pues venía de Fool on the Hill y le dijo, a ver, ¿te gusta esa canción? El papá, claro, porque eso sí es música. Y a ver, fíjate, ¿quién es? No, pues John Lennon y Paul McCartney. Y o sea, el papá se dio cuenta que estaba escuchando a los Beatles, ¿no? Pero no lo acreditó hasta que lo escuchó con la orquesta sinfónica. Y luego, más tarde, este señor mismo se contradice porque él decía, yo lo único que no tolero es el reggaetón. Y le digo, pues a ver si no le pasa como a su papá, le digo, porque esa es la música que escuchan hoy. Y así como hay buena hay música y mala también en todos los géneros, ¿no?
Y justamente al reggaetón le está pasando muy parecido. No digo, no quiero entrar en polémica de que nada, pero le pasa lo mismo que el jazz. El jazz, de hecho, la palabra jazz viene de un slang anglosajón que significa eyacular, ¿no? El jizz. Entonces, es desde ahí, o sea, es un género impúdico, arrabalero, ¿qué te diré? Pecador, todo lo que quieras, pero no es nada refinado ni nada, que se haya sofisticado después o así, Sí, pues tal vez. se resignificó, ¿no? Cuando se blanquea, Sí. pues cambia un poquito el significado, pero tú lo viste ahorita que les leí como esa parte de lo que era el shimmy, ¿no? Que era bailar muy Ujú. pegado, era como Exacto, hacerse el amor públicamente. Así exacto. como se concibe el reggaetón actual. Exacto. Y ahora bailan y hacen el perreo y todo, y hay personas que, bueno, se espantan y quieren prohibirlo, y lo mismo le pasó al jazz, ¿no? Digo, no quiero decir que el reggaetón vaya a hacer nada, porque bueno, es una situación, obviamente son cosas distintas. Hubo hasta bronca con los mismos jazzistas cuando sale el bebop, ¿no? Que dijeron, no, eso Claro, no es jazz. Y exacto, igual, se enojaban y claro, seguían. claro, Y claro. claro, No, qué interesante todo esto que nos compartiste, ¿qué más me llamó mucho la atención? Pues, no, es que está muy padre y todas las secciones lo tienes muy bien organizado, ¿eh? Muy padre. sí, Además que a mí me gusta también rescatar todo, pues vaya, que rescatas todo esto porque de repente todo esto que te decía, el oscurantismo de que, bueno, pues sí, el jazz, nació el jazz. ¿Y qué pasó en todo el mundo? O sea, ¿no? O sea, qué se estaba haciendo en México, ¿no? ¿Y qué se claro. estaba haciendo en Colombia? A mí me tocó preparar unas clases para historia del jazz en Latinoamérica y es increíble todo lo que estaba pasando al mismo tiempo en todo el continente. O sea, el jazz estaba surgiendo, estaba en su apogeo, pero también estaban estas orquestas aquí que tú mencionas, y en Colombia, que también es un centro importante, cultural, grande, ¿no? Muy rico también, pues también mucha música y un centro musical también muy fuerte, ¿no? En nuestro continente. Perú también, Argentina tenían sus orquestas. En Argentina lo que no podrías creer es que les encantaba las orquestas que tocaban música colombiana. O Claro. sea, la cumbia, el porro, todo eso, ¿no? Es increíble todo eso. Y que no se conoce. Y gracias a trabajos como el tuyo, pues es que se les quita esa cosa. No, aquí no hubo nada, ¿no? Aquí no pasó nada y ya llegó el jazz y el jazz es lo que todos tenemos que hacer. No, o sea, todos, vaya, no es posible que sea desarrollado solo, ¿no? Y qué bueno que además amplías y profundizas mucho más en ese mito, ¿no? De que, pues fue a la orquesta y todo, ¿no? Claro, sí, de hecho eran como mis dudas, ¿no? Así como, Ujú, ¿fueron una vez o qué? Y pues por ahí platicando, o sea, yo mismo, como te lo había comentado, este es el proyecto de la maestría, ujú. y me decían, bueno, ok, y vas a hablar de la banda del octavo regimiento, y luego te saltas hasta los años 20 del siglo XX, ¿qué onda? ¿Dónde está el hilo? Y de ahí dije, ok, no creo que nada más haya sido así. Y fue que Claro, salieron estas danzas que menciono, ¿no? El K-Well, claro. el Shimmy, que te digo, yo creo pocos conocen, o sea, pocos han Sí, escuchado no. hablar del Shimmy o del K-Well, No, poca pero gente, todos, poca todos gente. forman parte de este campo semántico de la palabra, ya sé todos, créeme que todos. Claro, y además que lo pones del contexto, o sea, los mismos carteles mexicanos y todo, porque a lo mejor los músicos que estudiamos jazz lo hemos visto en la clase historia del jazz, pero desde la perspectiva norteamericana, Claro, ¿no? Polarizante, ¿no? O sea, de que todo es norteamericano y todo es todo es gringo. todo es de allá. No, no, qué buena onda. Qué bueno escuchar tu trabajo. Y pues lo vas a continuar, ¿tienes planes? Pues sí, ya, de hecho lo estoy terminando y justamente estoy terminado como la parte, quise no centralizarlo, obviamente por mucho que no se quiera centralizar, sí, la mayoría de la información la encuentro en la Ciudad de México, Claro, pero el último apartado de esta investigación es de la frontera norte, de la ley seca, hablo ahí un poquito de cómo fueron mecas del jazz. He encontrado muy poco, la verdad. qué interesante. Sería cuestión de desplazarse y hacer un Sí. poquito más amplia la investigación, pero Tienes bueno, de que, momento, pues yo le llamo a aventar como pinceladas para que alguien más se anime también sí,
y le eche ganas a empezar a construir nuestra historia del jazz Sí, en cada estado. Y pues exacto. no sé, yo lo planteo, como lo puse también en el libro, como si fuera una ventana que se está abriendo y que todos deberíamos de empezar a asomarnos para ver qué podemos hacer, ¿no? Yo al menos de esta Claro, investigación, créeme que se pueden sacar 10 investigaciones más. O sea, de claro, cada género se puede hacer algo, del K-Wave mexicano, del sí, Shimmy sí. mexicano, de las marimbas. Hace un par de días presenté aquí también en un coloquio en Morelia, Imagínate de marimba. hablo Sí. algo sobre la marimba y el jazz, Ahí, ahí hay justamente, gente que en Chiapas, en Chiapas. Tabasco, en Veracruz, que Estaría tiene padrísimo. muchas cosas sobre la marimba, ¿no? Y allí allá en Chiapas, hay precisamente maestros de la escuela de Unicash. Hay Ujú, algunos que están investigando, el maestro Luis Felipe Gordillo, él ujú. investiga mucho sobre esta ciudad de donde es él, que es la frontera con Guatemala. Ahorita se me fue el nombre. Híjole, Tapachula, no, es otra ciudad. Pero ahí hay mucha historia musical porque también era un centro pues de mucho auge, ¿no? También Claro. de español y criollo, etcétera. No, pero muy interesante y hay que estar en contacto. Sería muy interesante que sigamos en contacto y ojalá que algún día nos visites por acá cuando tengas planes, échanos un grito y organizamos algo por acá en la universidad. Estaría Sería buenísimo. muy bueno presentar tu libro aquí ya, pero en un plano a lo mejor más, pues más grande, ¿no? A lo mejor. Sí, sí, O estaría. más análogo, ¿no? En persona. Sí, Y claro. Yo también espero que esta investigación pues se publique a futuro. Eh, nosotros estamos en contacto también con sí, nuestros hermanos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Allá bien, está Carlos Mireles, que él es el director del grupo Antropos. Y órale. él también está muy interesado en tener estos intercambios y seguramente le va a interesar mucho que los visiten. Genial, pues estamos ahí, todo el Sí. contacto. Muchísimas gracias, Héctor. Pues entonces terminamos con esta transmisión. Te agradecemos muchísimo que nos compartas tu trabajo y todo esto sobre la historia. Esperemos que sigamos en contacto y que nos veamos pronto. Y pues, si quieres despedirte de la gente de por acá, de Chihuahua. No, pues gracias, un saludo a todos por allá y pues venga, hay mucho por hacer todavía en la historia del jazz en México, así es que no hay que tenerle miedo y una de las ventajas que tienen es que existen estos espacios, ¿no? Que están haciendo esta chamba por allá. Yo en cuanto vi, pues de qué se trataba este foro estudiantil, la verdad me sorprendí, dije, órale, qué buen plan que exista un foro estudiantil, sobre todo de investigación en jazz y música popular, así es que felicidades también por esa iniciativa que tienen, ¿eh? Gracias, muchas gracias, Héctor, por darnos la patadita de la suerte. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Muchas gracias, cuídense.